Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con el tema de los orígenes de la comedia. Vamos a hablar de la comedia antes de Aristófanes, ¿no? Un poco referiéndonos hacia los orígenes de la comedia. Obviamente estamos hablando de la comedia griega, ¿de acuerdo? Ustedes ya lo habíamos platicado. Este, Vamos a hacer un recorrido en este semestre por la comedia. Y vamos a empezar precisamente por la comedia antigua. Dentro de la comedia griega vamos a encontrar algunas divisiones, como es la comedia antigua, la comedia media y la comedia nueva. Incluso antes de la comedia antigua podemos encontrar algunas manifestaciones de la comedia que serían algo así como la protocomedia, ¿no? Unas formas de la comedia que todavía no se integran como tales, como comedia, pero que ya nos funcionan para comprender un poco o tratar de comprender un poco el paso de los orígenes rituales hacia la forma comedia. Recordarles que la comedia es una de las formas del drama. En la antigua Grecia no nada más existía la comedia y la tragedia, también tenían algunas otras formas como los coros fálicos, como el drama satírico o los mimos, entre otras, ¿no? Que no vamos no vamos a abundar en ellas porque el desarrollo del género dramático principalmente se basa en la comedia y en la tragedia. Eh, bueno, nosotros podemos suponer que antes de Aristófanes había comedia y a pesar de que nosotros solamente empezamos con Aristófanes, lo hacemos porque los registros escritos nos dicen que de él es del único del que conservamos las comedias más antiguas completas. Pero no quiere decir que haya sido ni el primero que empezó a escribirlas ni el primero que las hizo, sino que antes de él ya había algunos otros escritores de comedia. De hecho, eran varios. Pero ¿cómo surge la comedia? Se acordarán ustedes que cuando nosotros estábamos viendo los orígenes de la tragedia, veíamos que estos orígenes precisamente son compartidos, es decir, la comedia y la tragedia tienen, incluso el drama satírico, tienen un origen común que son básicamente los rituales que se celebraban en las fiestas en honor al dios Dionisos. Estas fiestas eran varias, principalmente tenemos las dionisiacas y las leneas, que se celebraban una vez al año, una vez cada uno, y en ellas precisamente había una representación. Pero antes de estos rituales, que ya eran más bien festivales, ¿no? Las dionisiacas y las leneas, antes podríamos decir que había unos ciertos orígenes rituales, donde básicamente estaban relacionadas con la deidad, ¿no? Con Dionisios. Esto lo podemos percibir precisamente en bueno, un poco en la historiografía, pero también en la iconografía que nos ha quedado de la antigua Grecia. Aquí tenemos algunas algunas representaciones del teatro, como la que tenemos aquí abajito en la esquina inferior izquierda, ¿no? Estas son ya representaciones teatrales, ¿no? Pero algunas otras son representaciones de algunos músicos que se supone, por ejemplo, este es un flautista, y algunas otras que serían como estas que tenemos aquí, la que tenemos en el centro arriba, o la que tenemos en la esquina superior derecha, que son representaciones de unos comos, ¿no? ¿Qué eran los comos? Bueno, pues los comos eran precisamente algunas manifestaciones rituales, algunos le podrían llamar como algunos coros fálicos, que consistían básicamente en que un grupo de ebrios salían a las calles en una procesión que era festiva, en la cuales iban entonando cantos que estaban dirigidos por un líder, digamos, ¿no? Una especie de director.
Lo que iban cantando a veces eran himnos que iban combinando con obscenidades y con invectivas personales muy dirigidas a ciertos ciudadanos de los cuales se sabía algo, ¿no? en el grupo, ¿no? Aparte, el líder de estos comos, aquí por ejemplo este que está aquí, el líder improvisaba de pronto una composición y el coro, los demás del grupo le seguían respondiéndoles con un canto tradicional. Este canto puede ser tradicional o a veces era improvisado y estaba hecho específicamente para la ocasión. También podemos ver que aquí es un sujeto, está disfrazado como una especie de caballo y otro está encima de él. Esto también nos hace ver que en estos coros aparecían animales, representaciones de animales, ¿no? Y por lo tanto eran, tenían, por eso se relacionan más, o la idea de relación precisamente con los rituales en honor a Dionisos. Después, de ahí, bueno, esta sería la primera idea del comos. Alguna otra etimología de este comos, de aquí vendría una idea de comedia, y alguna otra etimología dice que si bien estos coros, estos grupos de personas saldrían y todo eso, pero no necesariamente dentro de una ciudad, sino que acudían a las aldeas a hacer exactamente, digamos, lo mismo, ¿no? Iban a recorrer las calles de una cierta aldea, se burlaban de los ciudadanos. Los ciudadanos no se burlaban de todos los ciudadanos, sino de aquellos que de alguna manera se hacían acreedores a la censura o a la crítica por actos deshonestos, corruptos, inmorales que habían cometido, y entonces ellos se burlaban. De ahí que hablo de las aldeas porque una aldea se diría come, y en fin, estas son, digamos, dos de las etimologías en las que se plantea que viene comedia, ¿no? En ambas representaciones estamos hablando de máscaras. Si ustedes se dan cuenta, estas representaciones que tienen aquí son representaciones de animales, o tienen máscaras, o están vestidos de alguna manera extraña, es decir, tienen máscaras, disfraces, y en muchas de ellas tenían algunos tipos de falos, ¿no? O casi en la mayoría de ellas, de pronto, tenían tipos salían en las procesiones con algunos falos, ¿de acuerdo? Estas representaciones, pues bueno, básicamente estaban relacionadas con Dionisios, con la regeneración, con el vino, pero también con la regeneración, con la idea del ciclo, con la idea de la vida, ¿no? Todo muere, pero se va regenerando de alguna manera, ¿no? Entonces, de ahí podríamos tener una posible etimología de comedia. ¿Cómo cómo el cómo se convirtió en una comedia, cómo los rituales se fueron convirtiendo en comedia, es un paso que todavía no sabemos y que cada vez se hace más difícil descubrir y está muy enredado, ¿no? Algunos suponen que de pronto es el líder, de pronto el líder de cada uno de los grupitos de pronto fue improvisando algo más estructurado, algo más elaborado, de manera que fue integrando bromas, de manera que fue integrando un poco más invectivas, y fueron, pero ya cohesionadas en un tema, digamos, y poco a poco se llegó a la comedia. En realidad se sabe muy poco, ¿no? Lo que sí se sabe, por ejemplo, es que si tenemos alguna primera persona que, digamos, escribió comedias, pues esa sería Susarión, más o menos en el año 570 a.C. El problema con Susarión es que parecería más bien así como un Tespis de la tragedia, que más bien sería como un intento de la historiografía de asignarle un nombre
un alguien con nombre y apellido a la invención de la comedia, ¿no? Y entonces, más que real, no se duda que haya existido, pero más que él haya inventado la comedia, podríamos hablar más bien de la necesidad de tener el inventor de una comedia, ¿no? Pero a él se le atribuye, a Susarión se le atribuye la representación de la primera comedia, por lo menos en la parte del Ática, ¿no? Tenemos, pues básicamente esa es la única novedad que tenemos, o la única noticia que tenemos de Susarión, y de ahí hay algunos otros de los cuales podríamos tener un poco más de noticia y que tienen que ver con la comedia siciliana. Por ejemplo, de Epicarmo, y tenemos algún otro como Sofrón, de los protocomediantes, digamos, ¿no? Comediógrafos, más bien, protocomediógrafos, ¿no? De Susarión, por ejemplo, se puede decir que de los comos, el líder se llamaba el comoy, y este líder realizaba pequeñas representaciones dramáticas con algunos caracteres fijos ya, ¿no? Es decir, que ya tenían alguna cierta personalidad que se iba manteniendo a lo largo de toda la pequeña representación. Se dice que Picarmo, que hacía mimos, los mimos no debemos de entenderlos como el mimo que ahora como lo tenemos, sino era una especie también de representación dramática, ¿no? Epicarmo era más bien dedicado al mimo, pero él lo que hizo fue precisamente integrar a este mimo a una expresión un poco más elevada, otorgarle algunos rasgos un poco más literarios, ¿no? Y en general, con todo lo primitivo que pueda funcionar, establecer ya un tipo de teatro, aunque sea muy arcaico, un tipo de teatro con las representaciones que hacía. A Epicarmo se le atribuye la creación ya de algunos tipos o prototipos, digamos, ¿no? Que van a ser reconocidos más adelante en la comedia, sobre todo en la comedia media y en la nueva, como pues, el parásito, el fanfarrón o el misántropo, ¿no? Ya hay algo ahí que se puede parecer. Otro, otro de los aciertos que podemos ver con Picarmo es que se ve que hay una idea de representar los aspectos más desfavorables de los dioses, ¿no? O de los semidioses, o de los héroes en general. Por ejemplo, a Ulises, representándolo en situaciones que no tendrían que ser, por ejemplo, una tragedia, o que la literatura de carácter no comedia no lo permitiría, ¿no? Por ejemplo, Ulises en un banquete con las sirenas, por ejemplo, ¿no? O Ulises, en lugar de ir contra Polifemo, pues también estar conviviendo con Polifemo, ¿no? O recrear precisamente la manera en que se enfrentarían Ulises con Polifemo o Hércules con las Amazonas de pronto, ¿no? Es decir, un héroe que se está enfrentando contra un monstruo. Bueno, también Epicarmo parece que él lo tenía. De Epicarmo se conocen alrededor de 40 títulos, aunque no tenemos ninguna obra completa, así que no podemos decir cuál era la estructura que tenían las obras de Picarmo, y nada, de los fragmentos que se tienen, pues solamente se puede percibir que a veces se distorsionan las figuras míticas con finalidades cómicas, y en muchos de los fragmentos que se tienen, pues se dedican a representar la vida de Dionisio, el dios, ¿no? Pero nada que nos diga cómo era la estructura. Después también de la poesía mímica, tenemos a Sofrón de Siracusa, que también va a ser muy importante, aunque para el desarrollo del mimo también va a ser importante para el desarrollo de la comedia. Estos son, digamos, los que estarían en el origen de la comedia, ya como el género que nosotros reconocemos.
De ahí y mucho antes de Aristófanes, nosotros podemos reconocer unas 2 generaciones antes de Aristófanes, y cada una de esas generaciones o cada uno de estos nombres aportaría algo al género, ¿no? No los vamos a revisar todos, pues precisamente porque no, ni tenemos muy bien las obras, ni siquiera las vamos a leer nosotros, o los fragmentos que quedan no los vamos a leer. Solamente les puedo decir que se conocen más de 40 poetas de la comedia antes de Aristófanes, ¿no? Muchos de ellos no tenemos ni idea de qué escribieron, ni títulos de lo que escribieron, porque nada más se conoce el nombre y por ahí se menciona que escribieron alguna comedia o alguna serie de comedias. Por lo tanto, de que son varios y no tenemos nada completo de ninguno de ellos, tenemos solo fragmentos de algunos de ellos. No se puede decir cuál era la estructura de una comedia antes de Aristófanes, ¿no? Incluso ya lo vamos a ver, con Aristófanes no hay tampoco un modelo específico, porque el mismo Aristófanes empieza con un modelo, con una estructura y termina con otra, es decir, lo que él le va agregando al género, ¿no? Y lo que podemos tener nada más es una idea de alguna estructura, quizá, que debido a las primeras obras de Aristófanes, que de donde él la sacó seguramente, ¿no? Así que en ese sentido, bueno, tendríamos que hacerle caso a Aristófanes cuando él mismo dice que él es un poeta original e innovador. Esto lo hace en muchas de sus obras, lo menciona. Ya vamos a ver que la parábasis funciona precisamente para para escuchar la voz del autor, ahora sí que en la voz de uno de sus personajes, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante cuando analicemos un poco alguna de las obras. Uh, Tiene algo de verdad cuando dice que es innovador, porque seguramente reconoce la estructura de de las obras que están anteriores a él, y va agregándole algunas cosas que pueden mejorarla, y todo para favorecer la unidad seguramente, ¿no? De esta primera generación, por ejemplo, tenemos 2 nombres, Ecfántides y Magnes. De lo único que podemos saber o estar ciertos es que Magnes agrega o tiene, no sabemos si lo agrega él o es heredado, pero en los fragmentos que quedan se pueden reconocer coros de animales que están participando ahí en diálogo con algún personaje. Y de Ecfántides quedan se sabe de algunas comedias que tenían una acción muy, muy simple, y que casi todo estaba a cargo del coro, narrado contado o llevado a cabo por el coro. Después tenemos un poco más de noticias de esta segunda generación, incluso ya tenemos un poco más de nombres, de los cuales resalta mucho, por ejemplo, Ferécrates, porque si con Magnes teníamos coros animales, ¿no? Los animalitos estaban funcionando ahí con el coro. Con Ferécrates lo que tenemos es que se van personificando algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, se personifica a la música, y ya vamos a ver que va a ser un procedimiento también en Aristófanes. En Aristófanes se personifican también varias cosas, ¿no? Por ejemplo, el argumento bueno o el argumento malo, pero bueno, ya lo vamos a ver más adelante. Y alguien también muy importante en esta generación va a ser Cratino, que va a ser uno de los maestros o el maestro de Aristófanes, pero con el que también después va a tener algunos roces, precisamente por la manera en que Aristófanes está tratando de meter ciertas innovaciones en el género comedia. De Cratino lo que resalta es, y que es muy particular de esta comedia que vamos a ver en Aristófanes, es el estilo satírico, ¿no? Que va a hacer que la comedia sea un género muy popular, y por lo tanto después también va a ser prohibida, ¿no? Porque es muy satírico, pero esas sátiras van dirigidas, tienen nombre y apellido. Por ejemplo, Cratino la traía contra Pericles y siempre está satirizando precisamente a Pericles, ¿no? Y después ya con la tercera generación, la de Aristófanes, contemporáneos de Aristófanes serían Mírtilo, Frínico y Éupolis, que ya serían como los representantes de lo que vamos a llamar nosotros la comedia política, que es la comedia de Aristófanes. ¿Cuál es el asunto de la comedia política? Bueno, que tienen una orientación satírica, y lo que pretenden es censurar
a dirigentes y líderes políticos en las malas acciones que se pueden estar desarrollando, ¿no? En cómo están haciendo el trabajo, aunque a veces no se les critica por cómo están haciendo el trabajo, sino más bien por cómo son ellos incluso, ¿no? Eh, Esto sería más o menos. Cuando estamos hablando de la tragedia, bueno, de la comedia, perdón, la comedia se integra ya en las representaciones de las Dionisias hacia el 486, es decir, lo hace después de la tragedia. La tragedia se integra a las Dionisias por ahí del 504 antes de Cristo, y unos años después lo hacen las Dionisias. Es decir, esto es porque los atenienses consideraban a la comedia como un género inferior al inicio, ¿no? Después ya fue vista un poco con más, ya, por ejemplo, Aristóteles ya la ve con mejores ojos, y también censura un poco que era considerada un poco inferior de pronto, ¿no? Bien, hasta aquí, digamos, sería esta idea de protocomedia, ¿no? ¿Por qué se representaban o cómo se organizaban las comedias? Muy similar, bueno, en esto más bien va de la mano con cómo se desarrollaban las Lineas y las Dionisias, ¿no? Cómo se desarrollaba todo el asunto de los festivales en honor al dios, ¿no? A Dionisios. Básicamente de lo que se pretendía, de lo que se habla es de una organización en la que participa el pueblo o el demos, vamos a decirlo, es decir, los ciudadanos, los hombres libres, se organizan para llevar a cabo las Lineas y las grandes Dionisias. Pero no nada más participan los ciudadanos, sino que también participan particulares adinerados, el Estado, y obviamente participan los poetas, ¿no? Pero todo esto, a pesar de que estamos hablando de la comedia, que era un género muy libre, era tan libre que podían criticar a quien quisieran, como quisieran y por lo que quisieran, ¿no? Era muy libre, sin embargo había un cierto control, que ahorita vamos a platicar de ello. Ah, como les decía, los ciudadanos se encargaban de la organización. Aquí hay que tener en cuenta algo: los ciudadanos eran el protagonista y el destinatario de las obras, o por lo menos de las comedias, ¿de acuerdo? Así que esto de que ellos sean los protagonistas y los destinatarios ya nos está indicando hacia dónde va este sistema de control social. Si no le gustaba lo que hacías a los ciudadanos, pues entonces los ciudadanos mismos ya no te iban a elegir, ya no les iba a gustar, no iban a ir a tus representaciones, ya sabían qué esperar, y entonces era una manera de decir: tienes que hacer las cosas de distinta forma, ¿de acuerdo? ¿Cómo participaba el Estado? Pues muy sencillo, el Estado lo que hacía era básicamente proveer los fondos necesarios para llevar a cabo las representaciones. Por esto también nosotros sabemos que al principio eran 5 las obras que se representaban en cada una de las jornadas. Cada poeta hacía 5 obras, pero después se redujeron a 3, pero era una cuestión básicamente de economía, ¿no? Eran 3 obras y más un drama satírico. Y al final de cada tetralogía se hacía una comedia, ¿no? Y los poetas, pues obvio, ¿cómo participaban? Pues muy fácil, ellos competían contra otros poetas, es decir, esto se trataba de una competencia. Los comediógrafos tenían que hacer las mejores obras para hacerse con el premio, ¿no? Obviamente lo que ellos pensaban era en ganarse al público. Entonces podían criticar al público, pero si lo criticaban de más, el público se iba a molestar y no los iba a premiar. Y si no les gustaba la obra, el público tampoco lo iba a premiar, ¿no? Ese público del que se burlaban y se censuraban, también era el que los castigaba a ellos si no les gustaba la obra. Por eso también hay Aristófanes se queja mucho porque no le dieron el premio a él y su obra consideraba él que era buena. Bueno, pues precisamente puede ser que no le otorgaban los premios porque a lo mejor era muy rudo con el público al que tenía que complacer de pronto, ¿no? Entonces, en ese sentido, si bien era libre, había mucha libertad, a esto me refería con el control social. La labor creadora del poeta al final sí estaba determinada o delimitada por el auditorio, ¿no? Por los gustos del auditorio. El pueblo, los ciudadanos sabían lo que podían esperar de cada poeta si ya lo conocían, ¿no? Entonces, de ahí dependía el éxito de un poeta, el éxito o el fracaso.
incluso de un poeta, ¿no? ¿Cuáles eran los temas de la comedia? Bueno, de esta primera comedia, pues de la comedia antigua, la comedia que nos importa ahorita, que es la de Aristófanes, es la comedia política, ¿no? Se trata de reírse de la política, pero no es nada más la risa por la risa, sino que esconde una crítica al poder establecido, ¿no? La comedia política lo que pretende hacer es criticar a los dirigentes, al poder, a los políticos en general, a todos ellos que deciden el destino de los ciudadanos libres atenienses. Obviamente esta crítica siempre va a ser neutral, es decir, la crítica no es porque eran partidarios o porque estaban en un partido político o algo así. La crítica no está al servicio de ningún partido, ¿no? La crítica se hace en términos neutrales, se critica lo que se ve, lo que no funciona, todo eso se está criticando. Eh, por ejemplo, Aristófanes, ya lo vamos a ver, siempre se está mofando de criticar a los poderosos, ¿no? Y de eso piensa que es y lo es, ¿no? Piensa que es arriesgado, pero él lo sigue haciendo. ¿Cuál es el sentido de esta idea de criticar? Pues básicamente hacer entender al pueblo que él es libre y que tiene derecho a exigir a sus, a, a exigir lo mejor de sus políticos, ¿no? El sentido era un poco tratar de educar al pueblo, crear una conciencia de educar al demos, a los ciudadanos, ¿no? En ese sentido se reitera esto, no son portadores de una visión política, sino más bien en ese sentido son portadores de una visión social, lo que quieren es educar al pueblo para que tome las mejores decisiones. Eh, Van a decir, bueno, pues entonces, ¿cuál es la finalidad de criticar? Pues no necesariamente hay una finalidad de ganar adeptos para un partido político o algo así, sino solamente hay una idea de no ser conformista y exigir a los políticos, a quienes tienen que hacer un trabajo a nombre del pueblo y para el pueblo, exigir que lo hagan de la mejor manera. Si son conformistas, si eran conformistas, pues obviamente no iban a hacer crítica, pero son críticos porque no son conformistas, básicamente, ¿no? Aquí hay una idea del comediógrafo que lo que pretende es hacer un bien al lugar donde vive, en la sociedad en la que se desarrolla, y ese bien es educar al pueblo principalmente, ¿no? Obviamente el comediógrafo no está aislado, es sensible a los cambios que están sucediendo, es sensible, pero también es muy aguzado en la manera en que se están sucediendo los cambios, y es es uno de los primeros que advierte que algo está cambiando en la manera en que se está llevando el país, la nación, el pueblo, y empieza a hacer la crítica a lo que ve que no está funcionando de alguna manera, ¿no? Este, Bien, por otro lado, sí hay una burla social de pronto, ¿no? Eh, en, la, en, en la comedia, porque ¿qué es lo que de qué se burla pues el comediógrafo? Pues regularmente se burla de lo que es extraño, de lo que no es normal en la sociedad, de lo que llama la atención por inmoral, por estrafalario, por extraño, todo lo que pueda ser corruptor en la sociedad, todo eso es motivo de burla y de crítica. Y el comediógrafo sabe percibirlo y de inmediato va a ir sobre esas formas, ¿no? Sobre lo que es diferente, va a empezar a criticar. No critica, aquí hay que tener algo claro, no critica, si bien lo hace todo a través del filtro de sus ojos, de su percepción, no nada más lo hace siempre pensando en lo que él cree, sino que el comediógrafo se ve como el portavoz de lo que cree la mayoría de la gente, ¿no? La mayoría del pueblo. Porque las obras de teatro o las comedias parten del prejuicio de que tienen los ciudadanos medios, de las ideas concebidas que tienen ya los ciudadanos medios, ¿no? Por eso podemos hablar de algunos ciertos comportamientos de cierto sector de la población
que van a servir de punto de partida para las comedias, ¿no? Regularmente el ciudadano medio, si ve que alguien miente constantemente, va a decir que es un mentiroso, ¿no? Si el ciudadano medio ve que a alguien lo están engañando, pues va a ser el cornudo. Entonces parte de esas ideas que van a estar presentes en la media del pueblo, ¿no? Y la idea de las comedias regularmente es contraponer la realidad a una versión ideal de esa realidad, donde regularmente la realidad siempre va a salir perdiendo, porque la van a poner en una situación precisamente de idealidad, donde el espectador va a voltear a ver su realidad que es igual a la que están satirizando o de la que se están burlando en la comedia, ¿no? En este sentido, esta burla social, así con los tipos que va creando, logra hacer ciertas convenciones que ya están por default en las obras de teatro, en las comedias, ¿no? Por ejemplo, en estas primeras comedias, si encontramos a los viejitos siempre van a ser, o regularmente, casi por norma general, los viejos van a ser unos glotones, pero también van a ser lúbricos, ¿no? Van a ser unos rabo verdes, como se dice, ¿no? Si hay políticos, regularmente los políticos van a ser corruptos, así como los jóvenes regularmente van a llamar la atención porque aparte de decadentes físicamente, también son decadentes moralmente. Entonces, los jóvenes regularmente no van a salir muy bien parados, aunque al final de la obra puede que sean ellos los que salven en algún momento, ¿no? Porque al final ofrecen una versión renovada de la realidad, aunque siempre van a partir de esta idea de que son decadentes física y mentalmente. Los poetas, por ejemplo, siempre los van a pintar como pues, depravados y excéntricos, y por otro lado, las mujeres siempre las van a pintar también como que están obsesionadas con el sexo o incluso con la bebida, ¿no? De aquí, digamos, esto lo ponen así porque esta es la idea que está privando en la medianía del ciudadano ateniense. Hablando de personajes, bueno, la comedia básicamente va a tener un personaje central que vamos a entender nosotros, es el héroe cómico, ¿no? Este héroe cómico lo vamos a reconocer de inmediato porque es el centro de la acción y va a estar desde el prólogo hasta el éxodo. Él es el que va a estar presente siempre en la obra, ¿no? Tiene unos rasgos que van a ser invariables en toda la obra, ¿no? De inmediato vamos a reconocer precisamente a este héroe cómico porque se va a presentar de alguna manera que va a estar constantemente a lo mejor a veces nos lo pintan un poquito inocente, un poquito tonto, y esta va a ser la línea que va a tener siempre en toda la obra. Siempre va a estar con toque entre inocente y tonto, ¿no? Que algunos llamarán es tonto y algunos llamarán es inocente y no sabríamos de hacia dónde, cuando en realidad es una mezcla de ambos, ¿no? Obviamente es un personaje bastante simple, no tiene una profundidad psicológica y tampoco es que tome ciertas decisiones porque en este sentido no tiene una profundidad psicológica, no es que él tome decisiones basado en lo que piensa, sino todas las decisiones que va tomando el personaje están determinados por la idea del humor y la idea cómica, vamos a llamarla, ¿no? Más adelante vamos a ver a qué nos referimos con esta cosa de idea cómica, que en pocas palabras vamos a decir, pues una idea cómica es, es un conflicto que se va creando en el héroe cómico, o que a veces es el conflicto que el héroe cómico inventa, ¿no? Y al que se tiene que enfrentar y que tiene que salir ganando siempre. Pero la manera en que se va a enfrentar a ese conflicto va a ser una manera absurda, disparatada, tonta, complicadísima, va a inventar unas decisiones, va a tomar unas decisiones muy complicadas para tratar de salirse con la suya, ¿no? Por ejemplo, en la comedia de Las Nubes, por ejemplo, el personaje quiere, se da cuenta de pronto que tiene muchos acreedores, que le debe a muchas personas y no quiere pagar. La decisión más simple o la solución más simple es pagarle a quien le debes.
Bueno, él lo que va a hacer es, ¿cómo puedo evitar pagarles? Ah, bueno, me voy a ir a tomar unos cursos para que me enseñen a sustentar mis mentiras, a argumentar mis mentiras y de esa manera convencer a quienes les debo dinero que no me tienen que cobrar y que no les voy a pagar y que queden contentos. Para eso va a ir a una escuela con Sócrates. Entonces, vean, están enredando un montón las cosas, ¿no? Lo que él va a hacer, el héroe cómico, siempre va a tratar de enredar esta. A eso me refiero con que todo lo que él haga o todo lo que él diga va a estar determinado por la idea cómica. Este conflicto que se va a solucionar siempre de una manera disparatada. Aunque disparatada, al final siempre va a estar a favor del héroe cómico. El héroe cómico siempre va a salir airoso de este conflicto. Por eso los héroes cómicos pues suelen ser o viejos experimentados que tienen un origen campesino, sí, pero son experimentados, es decir, colmilludos a veces. Representan, si son viejos, pues generalmente representan un espíritu viejo, conservador, ¿no? Son, por ejemplo, los forjadores de una ciudad y siempre están viviendo en esa gloria que los llevó a forjar la ciudad, ¿no? Y regularmente porque tienen un pensamiento bien conservador, pues están en desacuerdo en la forma en que se están desarrollando las cosas, ¿no? También muchas veces el conflicto que vamos a ver es un conflicto de lo viejo contra lo nuevo y muchas veces va a ganar lo viejo al final, ¿no? Ya lo vamos a ver en las nubes, perdón, en las ranas, donde lo conservador es lo que va a mantener ahí de pronto. Estos héroes cómicos también resaltan porque regularmente tienen nombres parlantes. Esos nombres parlantes a veces no nos dicen nada, o sus nombres a veces no nos dicen nada porque no sabemos griego de pronto, ¿no? Pero a veces su mismo nombre traducido nos va a decir mucho. Por ejemplo, vamos a encontrar nombres como Strepsiades, que significa el que tuerce el derecho, ya se imaginan hacia dónde va el personaje. Diceópolis, por ejemplo, es el ciudadano justo, o Filocleón, que es amigo de Cleón, ¿no? Es decir, nos van diciendo, con su nombre nos dicen muchas cosas. Eh, Resalta en los héroes cómicos que tienen una creatividad impresionante para planear, para torcer las cosas y luego, siguiendo esta cuestión de la idea cómica, lo que tienen que hacer es, tienen mucha iniciativa para ejecutar un plan tan elaborado como el que han hecho. Um, ya en el plano de la comedia, muchas veces los poetas intervienen a veces en la obra o ponen a sus personajes a que digan lo que piensa el autor real, ¿no? De pronto. Entonces interrumpen la ilusión dramática, la rompen y de pronto empiezan a justificar la escritura de esa obra, empiezan a identificarse con el héroe, empiezan a decir por qué escribieron la obra y luego regresan otra vez a la obra, ¿no? Esto regularmente lo hacen en una cosa que le llama, que en la estructura de la obra se llama parábasis, que vamos a hablar un poquito más adelante sobre la estructura. A veces el héroe se convierte precisamente en el portavoz de las ideas del autor y precisamente es el héroe el que hace su crítica o el que va a ejercer la crítica, va a ser la personificación de la crítica que quiera hacer el autor, va a ser este héroe cómico, ¿no? Eh, ¿Cuál es el esquema de redacción? Bueno, perdón, el esquema de acción de la obra, pues básicamente es el que les decía, ¿no? De pronto el héroe se levanta o se presenta ante el público y dice, acabo de concebir un plan para hacer esto, ¿no? Ahí está ya el plan disparatado. La primera parte de la obra va a consistir precisamente en el héroe cómico poniendo en práctica su plan y después no puede hacer el plan porque se encuentra con un obstáculo y a ese obstáculo tiene que seguir necesariamente varias ideas para superar el obstáculo. Este obstáculo regularmente está a cargo del contrincante o del oponente y en este sentido tienen que encontrarse, ¿no? Lo que se da en el agón, que es este encuentro o debate, a veces pelea, que son muchas veces ridículas y bastante inoportunas a veces, que se da
para que el héroe cómico pueda vencer al oponente y pueda llevar a cabo su plan, ¿no? Algo que hay que agregar es que el personaje cómico, el héroe cómico, no es ni bueno ni malo moralmente, ¿no? Él simple y sencillamente quiere llevar a cabo su plan. Estos planes o sus fines no son elevados, ya les dije lo que quieren hacer, ¿no? Por ejemplo, el sujeto que quiere no pagar, entonces sus fines no son elevados, estamos lejos de la tragedia y lo que quiere hacer es conseguirlo. ¿Cómo lo va a conseguir? Bueno, aquí puede hacerlo con mucho ingenio o puede hacerlo con muchas trampas. Es decir, él puede ser, un héroe cómico puede ser muy inteligente y muy ingenioso, o también puede ser un truán, puede ser un patán para lograr llevar a cabo lo que quiere hacer. Obviamente tiene toda la vitalidad y la creatividad para ejecutar su plan y superar los obstáculos, ¿no? No hay de otra con este. Hay otros personajes, sí, hay unos personajes cómicos, hay unos personajes secundarios de pronto, que suelen ser personajes menores, a veces son personajes históricos, ¿no? ¿Cuál es la idea de meter ahí personajes históricos? Bueno, hacer un retrato cómico de alguien conocido, por ejemplo, reírte de Sócrates, ¿no? Reírte de Pericles, reírte de los gobernantes, reírte, y esto es muy, muy interesante en la comedia antigua, se ríen de los que están arriba en el poder, no nada más políticos, sino de los que llevan la batuta en las artes, en la filosofía, en cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, se pueden reír del gobernador, del gobernante Pericles, y también se pueden reír del filósofo Sócrates de pronto, ¿no? Es decir, o también se pueden reír de los dioses como Dionisios, por ejemplo, ¿no? También para reírse de estos personajes o para hacer los personajes secundarios también pueden recurrir a la caricatura, es decir, distorsionar, exagerando o deformando cómo se ven algunos personajes, exagerando sus rasgos físicos o exagerando incluso sus rasgos no físicos, ¿no? Los rasgos de personalidad, actuando demasiado exagerados, hacer que sean demasiado exagerados, ¿no? Hay otros personajes secundarios también pueden ser, a veces esos personajes no necesariamente son secundarios, a veces son centrales, pueden ser dioses o semidioses o personajes de la mitología. Aquí lo interesante es que estos personajes, cuando vienen de la mitología, por ejemplo los dioses o los héroes, van a ser ridiculizados, caricaturizados, y en lugar de ponerlos haciendo sus grandes hazañas trágicas, lo que van a hacer es caricaturizarlos o evidenciarlos por algún detalle poco grato del que son recordados, como la cobardía o la gula. La gula, por ejemplo, en el caso de Dionisos, ¿no? Lo que pretende en general, pues lo que pretendería la comedia es hablar de los asuntos que están hablando todos, de los asuntos que incumben a todos porque son de la esfera pública, como la paz, las fiestas, la política, la guerra, la educación, todo eso de lo que se puede hablar en cualquier parte, pero que es en el sentido público, digamos, llevarlo a un ámbito un poco más privado, ¿no? Más doméstico. Y cuando digo privado y doméstico quiere decir más popular, porque nos lo va a mostrar ya no con la seriedad con la que se tratan estas cosas en la Cámara de Diputados o en ese caso en la Cámara de Representantes de los senadores, ¿no? Sino como lo tratamos nosotros en familia. Cuando ustedes hablan de política en familia, pues no lo hacen con ningún tipo de pudor, ¿no? Todos criticamos a diestra y siniestra. Bueno, pues es un poco acercarse a esta idea de la comedia, ¿no? Hablar de manera tal que la audiencia pueda percibir los conceptos y las ideas que están en la esfera pública, pero que sean asequibles, que sean entendibles para la mayoría de las personas. Por eso a veces se recurre a la personificación de las cosas, ¿no? Se personifica la libertad, la reconciliación, el razonamiento, en fin, se van personificando esas cosas con la finalidad de que se entiendan bien, ¿no?
Los personajes, bueno, los actores regularmente, bueno, más bien siempre llevan máscaras, como estas que aparecen aquí, llevan máscaras que ya tienen rasgos muy característicos de lo que quieren ser, ¿no? Hay rasgos de hombre, de mujer, de joven, de viejo, ¿no? Para que sean bien identificados. Recuerden que el teatro era una cuestión enorme, ¿no? Esto es más o menos como sería la representación. Los personajes, las acciones se llevaban aquí y se trataba de que todos lo vieran. Entonces, para que los vieran desde la distancia más lejana, por eso las máscaras eran más grandes de lo normal, por eso llevaban los coturnos, que son unos zapatotes grandotes como zancos, precisamente para que los vieran más, y la exageración de las máscaras, de los rasgos de las máscaras, es precisamente para que los distinguieran un poco y supieran más o menos a quienes estaban satirizando, a quienes estaban censurando de pronto, ¿no? Los personajes masculinos regularmente van vestidos con un atuendo que hace notar más su forma masculina, es decir, hinchados del cuerpo, ¿no? Pero de una manera muy grotesca, y casi siempre tienen un falo colgante entre las piernas. Y también regularmente en las obras de teatro, por lo menos en Aristófanes, se hacen chistes con ese falo que va colgando por ahí, ¿no? Los personajes no humanos iban ataviados con trajes, con vestidos especiales que estaban de acuerdo con lo que representaban. A veces cuando son personificaciones femeninas, pues son vestidos espléndidos, festivos. A veces son personajes fantásticos como el ruiseñor y a veces llevan una indumentaria bastante animalesca. Y a ver, el coro también puede ir representado de una manera animalesca, ya no es un coro como el de la tragedia, ¿no? Cuando hay coro, porque poco a poco se fue eliminando esta idea del coro en la comedia. Podemos distinguir de grandes rasgos dos partes en las tragedias, así como la concibe un poco Aristófanes, y se supone que como la concibieron los que estaban antes de Aristófanes, aunque estas partes no son iguales, ¿no? Son más bien desiguales, y no sabemos, regularmente podemos decir esta es más larga que esta, aunque esta segunda parte a veces puede prolongarse más, ¿no? Y también está la impresión de que en la primera parte todo terminó ya y que todo lo demás es un añadido, aunque a veces regresa otra vez un poco la acción. Pero sí podemos decir, aquí es donde termina básicamente todo, aunque después se presenta otra vez la oposición y el héroe tiene que salir triunfante otra vez. Regularmente es lo que sucede, ¿no? Básicamente podemos identificar que la primera parte termina con lo que nosotros vamos a llamar la parábasis y a partir de ahí se da pie a la segunda parte. El problema es que hay algunas obras que traen dos parábasis de pronto, ¿no? Pero son las menos, pero de las que conocemos, porque también las que conocemos son las obras de Aristófanes, que ya les dije, no es el único comediógrafo de la antigüedad, sino que hubo muchos, aunque es el único del que tenemos obras completas. Bueno, en esta primera parte lo que se hace es que se expone el personaje, la institución o las cosas, las conductas hacia las que se va a dirigir la crítica de la comedia. Es decir, se presenta un poco el personaje principal, el personaje cómico, y se da cuenta de la situación en la que se enfrenta. En esta primera parte, el héroe cómico regularmente nos va a decir cuál es la situación en la que se encuentra y también nos va a decir que está harto de esa situación y que ya no la soporta. Y porque ya no la soporta, entonces ha concebido un plan para librarse de esa situación. El plan no lo va a platicar, ¿no? Y básicamente al finalizar, si es exitoso el plan, lo tiene que llevar a tener paz consigo mismo, ¿no? A estar bien, a ya no estar harto, pero también a veces va a tratarse de un plan para liberar a la ciudad, por ejemplo, de los demagogos. Por eso no pierdan de vista que estamos hablando de comedias políticas. Entonces, a veces son unas cuestiones individuales y a veces tienen un poco una repercusión mayor, una repercusión colectiva.
La realización del plan, después de la concepción del plan, viene la ejecución del plan, ¿no? La realización que va, como ya les decía, va a encontrar una oposición, y en esa oposición va a haber siempre escenas bien, pues, cómicas, escenas donde va a haber unas luchas, donde va a haber gritos, donde va a haber apaleamientos, en fin, donde va a haber ciertas cosas. El héroe, al finalizar estas escenas, lo que va a hacer es que va a luchar contra el oponente y va a obligarlo a que lo escuche, y muchas veces, o la mayoría de las veces, va a salir triunfante. En estas escenas se va a dar el agón, que, como ya les decía, el agón es una escena de debate, de disputa, de discusión, en donde el héroe discute con su oponente. Regularmente el héroe triunfa porque justifica que todo su plan está concebido para algo bueno, a veces, aunque lo bueno a veces sea individual para él, y termina con él, con su triunfo, ¿no? Y a partir de ese triunfo, aquí ya terminó, digamos, la comedia. Aquí ya no hay más progreso en la acción dramática. Todo lo que tenía que ocurrir ya ocurrió, y lo que sigue es, aquí los personajes salen y del escenario, y nada más se queda el coro, y el coro empieza lo que conocemos como parábasis. La parábasis es un diálogo que el coro establece con el público. En ese diálogo, a veces es más bien un monólogo, en donde nada más el coro se dirige hacia el público y explica la finalidad de la comedia, quiénes son los personajes a veces, pero tiene un cierto orden, ¿no? Tiene muchas partes, a veces llega a tener entre 9, 10, 11 partes, pero una parábasis, digamos, que sea modelo. En general, no todos los poetas cumplían toda el orden de la parábasis, por lo tanto no les voy a dar todas las partes de la parábasis, nada más les puedo decir que en esta parábasis el coro se dirige hacia el público, pero también empiezan a danzar, también empiezan a hacer cantos, a hacer oraciones, bueno, himnos, a entonar himnos y varias cosas, todo mientras los otros personajes no están. Después entran otra vez los personajes, y entonces termina la parábasis y viene la segunda parte. En la segunda parte ya nos muestran a un héroe triunfante, porque ya nos acaban de demostrar que él triunfó, entonces aquí ya nos ponen la escena de cómo vive ahora el héroe una vez que ha triunfado. Y una vez que ha triunfado, entonces se le enfrenta a otro opositor que va a ser un poco más fuerte, porque ahora el héroe tiene que demostrar que todo el plan que concibió ha servido, ¿no? Una vez que le demuestra a su opositor que ha servido el plan, entonces es el triunfo absoluto del héroe, y viene una escena final, que regularmente la escena final siempre va a ser un jolgorio, una fiesta, una boda, un algo en donde el coro otra vez va a empezar a entonar cantos, y pues todo va a terminar en fiesta y en borrachera, ¿no? Esta segunda parte del coro ya tiene menor participación, casi siempre participan más los personajes, la acción es un poco más suelta y también parece ser que es un poco más desordenada, a veces parecería que que no hay una cierta concepción de unidad. Esto tiene que ver mucho con la manera en que en que no comprendemos muy bien cuál era el sentido de la comedia, y no conocemos cómo es que ellos planeaban esta cuestión de la unidad, ¿no? Cómo la entendían. Porque incluso va a haber comedias en las que nosotros pensemos que no hay una cierta unidad que nos pueda, una unidad temática, por ejemplo, ¿no? Y a veces sí nos va a sacar un poco de onda el asunto. ¿Cuánto duran las comedias? Bueno, la comedia, el tiempo que se representa es que todas las acciones inician en la mañana, cuando va iniciando el día, y al caer la noche todo ha concluido. Es decir, se desarrolla todo en un día, básicamente, ¿no? ¿Cuál es la estructura ideal de una comedia? Ya muchas de estas partes ya las habíamos visto con la tragedia. Ustedes ya saben qué es un prólogo, ya saben qué es la parodos, qué es un agón,
y que es el éxodo, ¿no? Vamos a ver un repaso. Por ejemplo, el prólogo es todo lo que está antes de la primera entrada del coro, ¿no? ¿Qué se hace aquí? Bueno, aquí lo que hacen los personajes, introducen todo el tema. Nosotros como espectadores nos vamos enterando de quiénes son los personajes, de qué se trata el tema, de qué se va a tratar la lucha, ¿no? Contra qué vamos a ir, qué van a censurar, qué van a criticar. Generalmente esto se presenta en un monólogo, pero no se descarta que haya un diálogo, o no se descarta que haya un monólogo y luego un diálogo, ¿no? Es decir, la estructura es el prólogo, pero no hay una forma específica para él. Y después del prólogo viene la parodos. Bueno, en el caso de la comedia, el prólogo puede incluir 3 etapas, que es primero así como una introducción intrigante, es decir, el personaje cómico nos va a empezar a decir que se siente muy mal, que no se halla, que tiene un malestar así y asado, pero no nos va a decir por qué, sino que después cuando entre en una segunda etapa nos va a decir, bueno, el asunto es me siento así porque ha pasado esto, esto y esto y esto, y entonces ya se nos pone al tanto de por qué el personaje está de cierta manera y después comienza la acción. Después entra el coro. A la primera entrada del coro le llamamos paros, igual que en la tragedia, ¿de acuerdo? Aquí entran los miembros del coro y entran porque el personaje los llama, entran porque hay que hacer una invocación, entran porque los personajes los invocan, ¿no? O entran porque el personaje pide ayuda y entonces entra el coro, ¿de acuerdo? Entonces ese es, digamos, el pretexto para que entre. Después viene un agón, ¿no? Los agones es básicamente cuando, bueno, ya les dije, ¿no? Las escenas de debate o de discusión, él expone su plan, lo quiere llevar a cabo y empieza un quién ganará el héroe o va a ganar el opositor al héroe. Una vez que se da el agón, pues el mismo héroe puede decir, bueno, salí victorioso porque expuse mi proyecto y lo defendí, o a veces el coro decide quién gana, pero básicamente cuando nosotros estamos ante un agón y termina el agón, lo que hace es llegar a un clímax, ¿no? El clímax de la obra, porque a partir de la victoria del héroe en el agón, se va a dar pie a una nueva situación, es decir, una situación de mejora para el héroe, definitivamente. La parábasis que ya les explicaba qué es, ¿no? Aquí la acción dramática ya ha terminado y los actores se van y el coro empieza a hablar a los espectadores. Aquí cantan, recitan, danzan. Obviamente en esta estructura le llamo ideal porque más o menos así sería, pero a veces la parábasis puede estar acá, puede estar aquí, o sea, no hay, digamos, no está escrito en piedra esta estructura, ¿de acuerdo? Y después viene el éxodo, que es la salida del coro, el cierre de la comedia, y regularmente esto termina con una borrachera en la que el héroe está celebrando su victoria. Y aquí, muy a la idea de la comedia, el héroe celebra que ganó y adelantándose mucho al veredicto del público sobre la comedia, también el comediógrafo aprovecha para celebrar que va a ganar el premio, aunque todavía no sabe si ya lo ganó, el premio del certamen, ¿no? Entre todas estas, vean que hay unas partecitas que se llama escena yámbica, escena yámbica, escena yámbica. Estas escenas que son, bueno, no tienen necesariamente una forma definida, así como el prólogo que no tiene necesariamente una forma, pero aquí en estas escenas se exponen a veces ciertas situaciones, ciertos resultados de una situación, a veces se presentan después del lagón para decir cómo está la nueva situación después del lagón y pueden ser escenas de despedida, escenas de parodia, que se presentan un poco para que hacen ver que la unidad está muy frágil, ¿no? Porque en estas escenas yámbicas interviene el coro, que después poco a poco se va a ir eliminando el coro y ya después no vamos a tener este tipo de escenas yámbicas. Se llaman yámbicas porque están escritas precisamente en el metro, en yambos, ¿de acuerdo?
Precisamente por eso se llaman así. No hay algo muy claro que nos diga qué son, sino que pueden servir para muchas cosas, en donde pueden o no intervenir los personajes, pero cuando intervienen los personajes es porque están celebrando algo, están explicando algo, o están poniendo un ejemplo de cómo se vive en la nueva situación que después de una victoria, ¿de acuerdo? Eh, la estructura no es para nada rígida, esto se puede ir moviendo, pueden eliminar cosas, como les decía, por ejemplo, la parábasis tiene una cierta estructura, pero también se puede ir cambiando. Y ya, bueno, básicamente es todo lo que vamos a tratar ahora en este video. Más adelante vamos a hablar de específicamente de Aristófanes para seguir con nuestro curso. Espero que haya quedado un poco más claro la idea de la comedia, de los orígenes de la comedia, y que ya la lectura de Aristófanes esté muchísimo más clara y que ya puedan darle otra leída con todos los elementos que tenemos aquí. Cualquier duda pueden dejármela ahí en la plataforma o exponerla en la sesión sincrónica. Hasta luego.